Bueno, profesor, un gusto conocerlo. ¿Quién es Rocío? Ujú. Peggy, o sea, ¿quién me habló? Porque casi todos aquí han... Hola, profe, no, recién me reincorporo a esta línea de psicometría. Ok, sí. Pues yo doy psicometría. Entonces, claro, como ya casi todos los que están ahí han sido alumnos míos, por eso le dije de nuevo. No, claro, profe, sí, ya tengo muy buenas referencias con los compañeros de usted. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Sí, señor. Eso es bueno, que anima mucho a seguir adelante, sí, señor. Bueno, Jadi, tú me avisas. Listo, profe. Si se ve la presentación, Sí, se ve. Ok, sí, señor. Bueno, vamos a comenzar una vez más. Bueno, bienvenidos a este proceso de aprendizaje. Ajá. De verdad me contenta mucho poder darles esta asignatura, que es como la continuación de lo que vimos en psicometría. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos en psicometría de la psicología, teníamos que tener muy presente, yo siempre se los recalcaba mucho y siempre se los decía, que gracias a la psicometría, que la psicología es considerada una ciencia, ¿no? Todos los proyectos que empezaron cuando el primer laboratorio experimental de Wundt, se empezaron a hacer mediciones, se empezó a hacerse preguntas, ¿eh? ¿Cómo se mide la memoria? ¿Cómo se mide la atención? ¿Cómo se mide la percepción? O sea, y todos esos estudios empíricos desde el inicio fueron lo que dieron la oportunidad de que la psicología y el estudio de la mente fuera considerado una ciencia como tal, ¿no? Recuérdense que cuando nosotros hablamos de ciencia, tiene que ser algo comprobable, verificable, tienen que haber resultados, tenemos que tener ciertos patrones, parámetros, baremos, tenemos a ver ciertos rasgos estándares que se puedan medir y que se puedan, sobre todo, tomar en cuenta en todo lo que es el proceso diagnóstico, todo lo que es el proceso de estandarización de una situación, de un problema, de un evento que involucre a la persona. ¿Ah? En cuanto a rasgos de personalidad, rasgos cognitivos, rasgos conductuales, emocionales, o sea, hay infinidad de aspectos que ahora son medibles y cuantificables gracias a la psicometría. Todo ese proceso obviamente nos permite a nosotros poder entender ahora, ¿ah?, cuándo voy yo a medir, cómo voy a medir, qué es lo que quiero medir, en qué aspectos me quiero yo centrar. Y en métodos psicométricos vamos a estudiar, como les dije en la clase anterior, en la clase inicial, hay infinidad de instrumentos psicométricos, ¿no? Y hay muchos aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta en cuanto a lo que es la intensidad, frecuencia y duración. Ajá. En psicometría, recuerden que les insistí muchísimo en todos esos aspectos, lo que es intensidad, frecuencia y duración de un síntoma, porque si nos vamos a los diagnósticos y a los manuales diagnósticos del DSM-4, DSM-5 o el CIE-10, nos hablan de rasgos y características medibles y cuantificables en cuanto a incidencia, por lo menos, para que sea considerado un trastorno de ansiedad generalizado. Este síntoma, y explica el síntoma, tiene que haberse mantenido al menos constante por los últimos 3 meses, ¿no? Si hay algún tipo de disfuncionalidad dentro de todo lo que es el aspecto familiar, social, emocional del sujeto, o sea, entonces todos esos rasgos que nos permiten a nosotros poder diagnosticar un trastorno se centran en lo que es la intensidad, la frecuencia y la duración, ¿no? Para eso entonces necesitamos poder manejar ciertos aspectos importantes en cuanto al proceso de medición, sobre todo cuando estamos entrando en un proceso ya de métodos psicométricos, ¿no? Vamos a ver diferentes instrumentos, a aspectos, a unos más sencillos, unos un poco más complejos. Complejo me refiero en cuanto al procedimiento de corrección. No es que son difíciles, no es que es una cosa del otro mundo que no se pueda realizar, sino que vamos a trabajar con respuestas directas, respuestas invertidas, baremos específicos, percentiles, tablas T. O sea, todos esos procesos
son importantes porque lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, hay algunos instrumentos que trabajan con percentiles y cuartiles. Vamos a ver algunos de ellos, pero la idea es que usted sepa trabajar con percentiles. O sea, que no solamente el que vamos a ver aquí, sino cuando le toque trabajar con algún instrumento donde usted necesita poder calcular los percentiles, ya tenga nociones de cómo hacerlo, ¿no? Que es una pregunta invertida. ¿Ah? Hay preguntas en algunos instrumentos que vamos a ver que, si se recuerdan, en los baremos de corrección y en las escalas siempre se numeran 5, 4, 3, 2, 1, por ejemplo, ¿no? Siempre van de mayor a menor. Algunos autores consideran algunas preguntas negativas o invertidas para ver la veracidad de la respuesta. Entonces, cuando incluso el manual lo dice, las preguntas invertidas en la primera parte son la 14, la 13, la 11, la 20, él te los explica. Y te dice la manera que entonces, como es invertida, yo no lo voy a medir 5, 4, 3 o 1, sino 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eso se hace para contrarrestar la veracidad de algunas respuestas en los instrumentos psicométricos, ¿no? Entonces, todos esos procesos son importantes conocerlos. Y les reitero que, bueno, en el aula está todo el material. A mí, sobre todo, lo que me interesa es que ustedes lean el material. O sea, cuando estemos haciendo ya las primeras asignaciones, o sea, van a haber ciertos ejercicios, van a tener las hojas de respuesta de determinados instrumentos psicométricos, y ustedes tienen que empezar a leer el manual, ¿sí? Porque se da el caso de que, bueno, simplemente suman lo que tienen que sumar. Bueno, aquí fue sí, aquí fue no, aquí fue mayor, aquí fue menor, y dan un resultado, y cuando ven la corrección, le dije, bueno, no, en el procedimiento tiene 0, en el resultado tiene 0, en el otro tiene 0, porque el procedimiento no lo siguió, ¿no? Y la idea es que lea cada uno paso a paso. Ajá. Obviamente va a haber una clase, va a haber una persona que va a poner todos los instrumentos que vamos a ver, ajá, pero también al mismo tiempo la idea es que aprendan a usar los manuales, porque en algún momento van a utilizar un instrumento psicométrico que no conocen y van a tener que leer el manual, ¿sí? Van a ver la confiabilidad, la validez, lo que trabajamos allí, todo ese proceso, ¿sí? Un aspecto importante cuando nosotros estamos trabajando ya con instrumentos psicométricos es poder determinar qué tipo de instrumento necesito yo utilizar para determinada población, para determinar ciertas características en el sujeto. Por ejemplo, si estoy trabajando directamente en el área clínica, tengo un sujeto en particular. Si estoy trabajando en el área escolar o en el área organizacional, va a haber una serie de sujetos, obviamente, que yo necesito poder determinar cuáles son las características, rasgos, o cuáles son las situaciones conflictivas o disfuncionales que se están dando, para poder determinar cuáles son los instrumentos más adecuados, ¿no? Si yo, un ejemplo que hemos conversado ya en otras oportunidades es el de la ansiedad, ¿no? Aquí vamos a estudiar el test de Beck de ansiedad, y vamos a estudiar también el test Hidari, ¿no? Que es el ansiedad rasgo estado. Son dos instrumentos que miden la misma variable, pero tienen una intencionalidad diferente, ¿eh? Cuando yo estoy trabajando con el test de ansiedad de Beck, me voy exclusivamente a poblaciones clínicas, ¿sí? Cuando hablo de poblaciones clínicas, puede ser un sujeto, un paciente que yo esté atendiendo, puede ser algún paciente que esté dentro de un área clínica en particular, ¿ya? Cuando yo estoy trabajando con el IDARE, por ejemplo, que voy a medir la ansiedad estado y la ansiedad rasgo, ¿ya? Y hace la diferenciación de lo que es ansiedad estado y ansiedad rasgo. La ansiedad estado puede darse en situaciones donde la persona, aunque no cumpla los criterios diagnósticos de intensidad, frecuencia y duración, la persona está atravesando un evento ansioso. O sea, la persona está ansiosa, tiene todos los rasgos fisiológicos, cognitivos, conductuales, pero no cumple con los criterios específicos de que tiene que tener al menos 3 meses, 6 meses, que puede haber hecho algún tipo de disfuncionalidad en el área laboral, en el área cognitiva, o sea, pero al mismo tiempo cumple con todas las características y rasgos de una persona ansiosa, ¿no? Eso lo que quiere decir, ¿eh? Es que la persona está en un evento ansioso. Puede haber tenido un accidente, puede haber tenido un duelo, por ejemplo, puede haber estado pasando una situación de divorcio, el niño puede estar viviendo algún tipo de conflicto dentro del área, en el área organizacional pueden haberse dado cambios de jefe, pueden haberse dado cambios de procedimiento, y eso está generando situaciones de estrés y conflictividad, ¿ah?
pero no hay un seguimiento como tal, ¿no? Entonces, la ansiedad rasgo, ¿ah?, es al contrario. Cuando yo voy a medir el rasgo es porque la persona ya tiene rasgos característicos de ser ansioso. Entonces, el IDARE me permite a mí medir los dos, ansiedad estado y ansiedad rasgo. La persona puede que tenga los dos altos, o puede que tenga alto el estado y bajo el rasgo, o al contrario, alto el rasgo y bajo el estado, ¿sí? Pero eso lo vamos a medir cuando tengamos el instrumento. El IDARE se usa para cualquier tipo de población, ¿sí? Bien sea organizacional, bien sea en el área escolar, bien sea en el área clínica. Si yo estoy trabajando con un grupo de personas, ¿ah?, que estoy haciendo una terapia grupal, por ejemplo, y no estoy haciendo ningún abordaje clínico directo, sino que estoy simplemente atendiendo un grupo, orientándolo en ciertos aspectos importantes de su vida, yo puedo utilizar el IDARE también. Entonces, fíjense que vamos a ver diferentes rasgos, diferentes características y diferentes aspectos. Pero ¿cómo sé yo cuáles son los instrumentos adecuados, ¿no? Y un aspecto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es qué observo yo como psicólogo, como profesional que estudia el comportamiento y la conducta humana. Yo tengo que aprender a observar, ¿sí? Y eso es clave y fundamental, sea si usted está con un paciente, si está con un grupo, si está con un grupo de adolescentes, si está con un grupo de trabajadores. Es muy importante que nosotros vayamos afilando ese ojo, como le digo yo. Aunque uno no quiera, siempre se le sale de ese ojo. Y de alguna manera, entonces uno siempre, aunque uno no quiera, siempre está determinando algunas cosas, ¿no? Entonces, todo ese proceso es importante y eso es lo que vamos a ver en un principio. Siguiente lámina, por favor. Ajá. Cuando nosotros entonces empezamos, y vamos a empezar con un proceso de observación natural, ¿sí? La observación natural es todo proceso de observación que se puede realizar en cualquier contexto, ¿no? Bien sea en el área organizacional, en el área clínica, en cualquier área, en el área, si usted está solamente con un paciente, usted necesita observar, ¿ah?, qué está allí. Hay un micrófono que está haciendo interferencia, no sé de quién será. Sí. Entonces, todo ese proceso es un método de observar conductas tal como se presenta allí en la lámina, ¿no? Yo voy a observar determinadas características, determinados rasgos, ajá, dentro de lo que es el proceso de observación, y nosotros entonces vamos a hacer observación natural. Ustedes van a tener que observar un grupo de personas que ustedes van a decidir qué grupo de personas van a observar, ¿sí? Entonces, todo ese proceso es importante. Y sobre todo, porque la observación natural, como es natural, yo voy a ir específicamente al ámbito donde yo voy a observar sin influir en el comportamiento de los observados. Es decir, que los que yo estoy observando no deben saber que yo estoy haciendo un proceso de observación implicado, que estoy trabajando con ellos en un proceso donde yo voy a poder determinar cuáles son las conductas o comportamientos que yo quiero observar, ¿no? Son situaciones reales, ajá, donde nosotros vamos a insertar, usted está en su sitio de trabajo, usted puede estar en un parque, usted puede estar en una avenida, usted puede estar en diferentes aspectos, por lo menos recordando varios trabajos de trimestres anteriores. Hubo un alumno que está en Italia en este momento y él trabaja con una empresa de turismo. Él observó a los turistas, ajá, que llegaban, porque en la parte de cómo hacer el acompañamiento, él hizo una observación de conductas a los turistas durante cierto tiempo e identificando ciertas características. También hubo una alumna que fue incluso, tiene hasta fotos muy buenas de unos vigilantes en unos estacionamientos, y los vigilantes eran muy agresivos con las personas que llegaban a guardar su vehículo ahí. Incluso hubo una foto donde la chica presenta a una de las vigilantes hasta peleando con una persona allí, incluso llegaron a los golpes, ¿sí? Entonces, todo ese proceso, ajá, que se está dando, ese proceso de conductas, hubo otra que identificó, ella trabajaba en un sitio específico y enfrente le quedaba un supermercado, ¿no?
Entonces, ese supermercado, ella determinó ciertas conductas, otras, me acuerdo que ellas siempre iban a desayunar a un sitio específico y observaron a las personas que trabajaban dentro de la panadería. Entonces, cómo atendían a los clientes, cuál era la conducta, cómo era el trato, cómo era la empatía, si seguían órdenes, si no seguían órdenes de los jefes. O sea, es una observación natural, pero sobre todo es para medir conductas. Entonces, en ese proceso de medir conductas es importante que nosotros empecemos ya a pensar como psicólogos. ¿No? ¿Eh? No es que simplemente yo voy a decir, bueno, la persona llegó y se sentó y se puso a mirar el techo. No, eso es una acción. ¿Sí? Cuando yo hablo de conductas, hablo de la manera, por ejemplo, la conducta en cuanto a comunicación, si la comunicación es asertiva, si es efectiva, si es comunicación agresiva, si hay un trato de empático, o sea, el tipo de conductas, hay conductas agresivas, se está observando un grupo de niños en un colegio, en una escuela, por ejemplo, cómo comportan los niños durante los recesos o durante determinadas actividades. Se está observando un grupo de trabajadores, o sea, cómo son las conductas que se dan, porque hay conductas que se repiten. Entonces, eso es un proceso de observación natural que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el proceso de observación natural en psicología, primero nosotros debemos saber qué vamos a observar. O sea, yo una vez que identifique el contexto, puedo entonces empezar a determinar cuáles son las conductas que yo quiero observar. En el aula hay un archivo, que es tipo libro, que trae unos videos, y hay un video bien interesante de una chica que explica una observación natural de motorizado, ¿no? Terminar. Bueno, yo voy a hacer una observación natural en determinado espacio y voy a observar a determinadas personas, ¿no? Una vez que yo he determinado el lugar, las personas o cuáles son las posibles conductas, porque acuérdense que como es natural, yo supongo qué es lo que voy a observar. A lo mejor lo que yo supongo no es lo que observo, yo observo otras cosas. Entonces yo debo estar abierto a la observación. No es que si no observo lo que yo no quería, yo no voy a notar nada, ¿no? Porque como les dije, en una observación natural, vamos a observar una serie de personas en un entorno totalmente espontáneo y totalmente natural, que nosotros podríamos suponer cuáles serían las conductas. A lo mejor se están allí, se registran, pero también hay otro tipo de conductas que se van a dar en las cuales nosotros tenemos que estar pendientes de ir anotándolas. Mira, sucedió esto también, entonces yo tengo que ir haciendo un registro de las conductas que estoy realizando y que estoy observando dentro de mi grupo, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no ser descubiertos, ¿no? O sea, porque las personas cuando se sienten vigiladas, cuando se sienten observadas, obviamente hay cambios de conducta, cambios de comportamiento, cambios en la comunicación, se dan todo ese proceso. Tiene que tener paciencia, no es que uno va a llegar y se va a sentar en un parque, por ejemplo, a observar las mamás, o observar los niños, o observar cómo se comportan en determinadas situaciones, y porque pasó 10 minutos, 15 minutos y no se da lo que yo espero, entonces no, esto no me sirve, voy a cambiar, voy a hacerlo. No, hay que tener un poco de paciencia y tener claridad, como les decía, en lo que nosotros vamos a observar, ¿no? Cuando nosotros entonces entramos ya en ese proceso de medición, en ese proceso de observación, hay que saber identificar cuándo se repite la conducta, ¿sí? Digo, no, es que el niño cuando la mamá lo regaña pasa esto, es que, o al contrario, cuando el niño se monta en determinado cosa o hace determinado, entonces la mamá se altera, la mamá se pone agresiva. Eso depende, si yo voy a observar a los padres, voy a observar a los niños, puedo observar a los docentes, si estoy en un área escolar, si estoy en el área organizacional, puedo observar a los jefes, ¿no? Y puedo determinar, o a determinados empleados. Yo puedo establecer cuáles son las conductas que se están allá. Identificar que pueden existir algún tipo de conductas parecidas, ¿no? Cuando hablo de conductas parecidas,
puede ser que la persona tenga una buena comunicación, ¿ah? Puede ser que otra persona no sea tan espontánea en la comunicación como pasa en todas partes, que hay unas personas que son mucho más agradables de conversar, que son muy naturales, muy espontáneos, pero hay otras que son un poco más serios, ¿ah? Que no necesariamente llegan a la agresividad, pero tienen una buena comunicación. Lo único es que no son tan espontáneos, tan naturales, tan chistosos, por decirlo un poco más coloquial, ¿eh? Que las demás personas, pero tienen una buena comunicación, ¿no? Entonces, pero eso lo hago yo observando cuáles son las conductas claves que yo quiero determinar para poder establecer entonces un registro de conductas del grupo que yo estoy observando, ¿no? Ajá. Siguiente. Uh-huh. Una de las ventajas que tiene la observación natural, ajá, es que nosotros podemos insertarnos dentro de un grupo, ¿no? Podemos insertarnos también dentro de un contexto particular para observar las conductas tal cual como se presentan, sin ningún tipo de alteración y sin ningún tipo de medición. ¿Sí? Cuando hablo de ningún tipo de medición es que yo no voy preestableciendo, que yo voy a observar 10 conductas de esto, 10 conductas de aquello, sino que como es un proceso que se obtiene de manera directa, ajá, entonces yo voy a tener la ventaja de poder observar a los sujetos en su contexto tal cual como ellos se deben comportar o como yo presumo que se deben comportar. Como no estamos haciendo un experimento, la observación natural se dice que es no experimental, ¿no? Acuérdense que para que sea un experimento yo debo influir dentro de lo que es el proceso de investigación o el proceso de medición. Cuando hablo de que es no experimental es porque yo no estoy manipulando nada, ni estoy haciendo nada para generar determinada conducta. Bueno, yo me voy a parar aquí, les voy a decir que los voy a observar y el que se mueva primero, no, o sea, en ningún momento yo voy a intervenir ni voy a influir en el comportamiento, en la conducta, en la comunicación, en la interacción con el grupo que yo estoy observando, ¿no? Puede darse el caso de que usted pertenezca a ese grupo. Y es importante que entonces la observación sea lo más sencilla posible. O sea, trate de no tener un cuaderno anotando todo lo que ve porque la persona le van a preguntar, ¿y usted qué tanto anota allí? ¿Ah? Y va a crear suspicacia. Usted puede ir, después que usted hace la observación, usted puede anotar, ¿no? Aparte, ¿ya? Una vez, entonces, bueno, observé en el grupo esto, puede hacer varias observaciones y eso es importante. O sea, no solamente vamos a pensar que en un solo día yo voy a observar todo, a menos que sea un contexto muy particular, donde yo voy a observar características muy particulares y logre en un día poder determinar ciertas conductas que van a permitir que yo haga entonces un estudio conductual del grupo. Porque como la información es empírica, es natural, es totalmente al azar, es totalmente como se va generando sin ninguna influencia. Aquí estamos en contacto directo con la realidad de estudio, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros como psicólogos, como investigadores, como observadores, ¿no? Debemos tener la capacidad para poder determinar y conocer cuál es la conducta que se está generando, ¿no? Además, esto permite generar hipótesis, ¿no? Porque cuando yo veo que ciertas conductas se repiten, ¿eh? Yo puedo suponer, acuérdense que una hipótesis es una suposición, ¿no? Si se da esto, se puede dar esto, ¿sí? Porque yo estoy observando un hecho que se da en determinada circunstancia. Ahora, es una hipótesis porque es comprobable, ¿sí? Y cuando es comprobable, entonces yo no puedo decir que eso se va a dar siempre que suceda eso, ¿no? Se está dando en ese momento y se está repitiendo en determinadas situaciones y se está repitiendo determinadas conductas con algunas características muy particulares, ¿no? Entonces, por eso de ahí viene la hipótesis. Yo puedo generar una suposición y una hipótesis. Yo puedo suponer, ¿ah?, de que esa conducta puede darse por alguna circunstancia, o si yo puedo generar
que se está dando cuando llega alguien o cuando sucede un evento dentro del grupo que se cambia la conducta, yo puedo suponer que ese evento es el que está influenciando la conducta que se está generando. Si hay una comunicación muy agresiva, ¿ah? Entonces yo puedo generar que cada vez que hay una comunicación agresiva entre los participantes, se generan determinadas conductas. Entonces eso es una hipótesis, porque yo veo que cuando eso sucede se genera algo. Entonces, yo más adelante, bueno, eso se podría comprobar, ¿no? Pero en el momento yo simplemente hago es una hipótesis, una suposición en cuanto a todo lo que es el proceso de observación natural, ¿no? Entonces, todo ese proceso es importante porque nosotros debemos entonces tener muy presente, sobre todo, qué es lo que yo quiero observar, ¿no? ¿Ah? Siguiente. Una de las desventajas también, porque si hay ventajas, tiene que haber desventajas también, ¿no? Es que muchas veces nos vamos a encontrar, que nos descubren. Ajá. Puede darse uso de una desventaja. Y cuando las personas descubren o sienten que están siendo observadas, cambian la conducta. Por eso la paciencia, el saber poder establecer determinado lugar, hora, sitio, donde yo voy a observar al grupo de personas, ¿ya? Se dan todos esos procesos que yo necesito conocer. Una de las desventajas también que se dan es como los acontecimientos son espontáneos. ¿Ah? Muchas veces caemos en las generalidades, no es que todos los que han llegado han hecho esto. Pero yo no puedo decir que es que todos los que llegan están allí. Es decir, sucede que los que llegan allí y están en interacción con determinadas personas siempre hacen esa conducta, pero son los que están allí. Entonces yo no puedo generalizar que todas las personas, cuando están en el parque, cuando están en el grupo de trabajo, cuando están allí o cuando están en alguna situación, se van a comportar de esa manera. O sea, yo no puedo generalizar las conductas de todos los niños, de todas las personas, de todos los adolescentes, de todo ese proceso que esté allí. Por eso entonces yo no generalizo, ¿no? Entonces eso es una desventaja porque a veces yo puedo caer en esa interpretación, ¿no? Puede dejarse de lado conductas relevantes. Cuando yo me centro exclusivamente en que yo voy a observar o que yo espero observar algo en particular, no doy chance a poder observar otro tipo de conductas o comportamientos en la persona. Puede darse también la influencia del investigador, ¿sí? Eso se va dependiendo si el investigador es muy acucioso, dependiendo si el investigador tiene determinadas características en cuanto a la edad, en cuanto al lugar de trabajo, en cuanto a su formación personal, en cuanto a su formación religiosa, en cuanto a todo lo que son sus aspectos emocionales, sus creencias en su área cognitiva. ¿Ah? Entonces, cuando yo lo veo solo desde mi perspectiva, no, es que eso no puede ser, eso es inadmisible. ¿Sí? No, ellos no se pueden comportar así. O sea, entonces yo no puedo hacer una observación basado en todo lo que es el proceso como tal, influenciado por lo que yo creo que debería ser o como debería comportarse el grupo. Porque en ese momento estoy yo entrando en todo lo que es un proceso de influencia. Entonces yo estoy influenciando mi observación y eso obviamente va a generar que las conductas que yo estoy observando, que a lo mejor se están generando conductas importantes o comportamientos importantes, o se está repitiendo una conducta, pero como no es aceptada por mí, o yo no la tengo muy clara, o no me agrada, o no creo que esa sea la conducta adecuada, entonces es irrelevante, no es relevante. Lo que no puedo yo es observar una conducta en particular basado en mi propio criterio. Hay que tener en cuenta, obviamente, que hay normas de comportamiento, que hay normas de comunicación, o sea, hay normas específicas que se deben cumplir en todo grupo, en todo entorno, ¿no? Pero yo no puedo de alguna manera influenciar mi observación con todo lo que es el proceso de investigación. ¿Verdad? Siguiente. Uh -huh. Uh -huh.
¿Cuáles son los pasos, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer una observación natural, obviamente que lo primero que tengo que tener en cuenta es qué grupo voy a observar, ¿no? O qué contexto voy a observar. Ya sea si es al aire libre, si es en un parque, si es un abasto, si es una panadería, si es un grupo de personas que están al aire libre, que es un grupo de trabajadores. O sea, yo tengo que tener claridad. ¿Ah? En principio, saber hacia dónde voy yo a dirigir la observación. Y después definir los objetivos. Es decir, ¿qué quiero yo observar? Cuando quiero observar, puedo centrarme exclusivamente en algún aspecto en particular, en cuanto a conductas agresivas, en cuanto a comunicación, en cuanto a interacción grupal. O sea, ¿qué quiero yo observar? Porque cuando estoy observando un grupo, puedo observar infinidad de cosas, ¿no? Pero yo tengo que tener claridad en qué es lo que yo quiero observar. No, yo me voy a centrar en lo que es la comunicación y las conductas agresivas. Usted puede seleccionar varios, ¿no? O dependiendo, usted hace un primer acercamiento al grupo. Ajá, y una vez que usted tiene un primer acercamiento, una visión general, dice, ok, ya conocí el grupo, ya vi, me voy a centrar en esto, ¿eh? Y ahí es entonces cuando usted va a definir qué es lo que quiere observar, tomando en cuenta, ¿eh?, que pueden generarse situaciones también, conductas importantes que vale la pena anotar, ¿sí? Entonces, esas conductas, nosotros entonces tenemos las conductas observables y lo que son las conductas emergentes, ¿no? Las conductas observables son aquellas en las que yo espero observar, con mis objetivos, con mi claridad, con lo que yo quiero ver. Una conducta emergente es una conducta o un comportamiento que se da que yo no esperaba, ¿eh?, pero que está influenciando de alguna manera, incluso hasta se repite, ¿eh? Entonces, mira, se está dando esta situación y esto no está dentro de lo que yo esperaba. Entonces, la noto, sí, porque hay conductas emergentes importantes que influyen en el grupo e incluso influyen en lo que yo estoy observando. Entonces, eso es importante. Hay que ensayar la situación de observación. Usted puede sentarse en su casa un día primero. Bueno, yo voy a observar en el parque. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Me voy a sentar en el parque, necesito el cuaderno, necesito el lápiz. O sea, ¿cómo me voy a sentar? ¿Dónde me voy a sentar? ¿Cómo voy a hacer las anotaciones? Si puede ir al sitio y hacer un ensayo general, así, ver cuál es el sitio más adecuado para la observación, ¿ah?, te lo puede hacer. Seguir un protocolo, ¿ah?, los registros, los formatos, en la claridad de las anotaciones, ese formato se los voy a dar yo, ¿ah?, de modo de que tengan claridad también. Es un formato sencillo, tampoco es una cosa así tan del otro mundo, pero sí que tengamos por lo menos claridad en lo que nosotros vamos a observar, ¿no? Y que yo tenga la facilidad de poder anotar todo ese procedimiento, todos esos registros que yo voy a hacer, porque después tengo que hacer un análisis de lo que yo estoy observando, ¿no? Hacer una prueba de observación en el escenario, ¿no? Si usted quiere, cuando haga el ensayo, que ya lo va a hacer en su escenario, en su lugar, en su espacio, donde usted decida, usted entonces puede hacer, ya tomar eso como un ensayo. Si no, bueno, como le dije, usted ensaya primero en su casa, después va al sitio, tratando de emular lo que usted concibió en su casa, y a lo mejor se va a dar cuenta que hay otro lugar mejor para observar, que hay otra situación mejor para observar, que puede quedarse en otro aspecto, en otra área o en otro contexto donde va a observar mejor. ¿Ah? Y eso es importante, ¿no? Después, discutir los resultados, ¿no? Una vez que usted ya ha identificado las conductas, ¿ah?, usted tiene que hacer un análisis de esas conductas. Está observando comunicación, bueno, tiene que decir por qué es comunicación asertiva, por qué es comunicación agresiva, por qué hay conductas agresivas, cómo es la interacción con las personas, hacer una explicación, ¿no? Todo ese proceso, y realizar una prueba de feedback. Cuando hablamos de una prueba de feedback, es que después, si usted tiene la oportunidad, ¿ah?, esto no es obligatorio así tampoco, ¿ah?, de hablar de lo observado, ajá, con alguien del grupo. Ajá. Por lo menos si es un grupo de trabajadores,
sería importante entonces que usted hable con alguna persona encargada de ese grupo, ¿no? Obviamente, si usted necesita pedir permiso, le dice a la persona que usted va a hacer una tarea que le mandaron en método psicométrico y en observación natural para identificar conductas. A usted le explica a la persona si requiere obtener un permiso. Y por eso entonces se habla de una prueba de feedback, donde entonces la persona que le da permiso obviamente le va a preguntar, bueno, ¿qué observaste? ¿Ya? Entonces, de manera sencilla, nada compleja, sin echar culpas a nadie, sin tampoco estigmatizar ni etiquetar a los empleados o a los trabajadores, adolescentes, que son agresivos, que hay una comunicación, simplemente usted va a dar una explicación sencilla a la persona de lo que usted observó. Se presentan ciertas situaciones disfuncionales en cuanto a la comunicación, cuando hay situaciones de estrés, cuando hay situaciones de comunicación, o sea, lo más claro posible, porque acuérdense que como es natural, ¿ya? Y es espontáneo, nosotros no podemos saber si eso se da siempre, si eso sucede por determinadas características de las personas, porque para eso necesitaríamos hacer otros estudios, ¿ah? Sino algo un poco más general, ¿no? Entonces, porque usted ha hecho todos los ensayos, tiene su registro, tiene todo ese proceso ya claro de qué es lo que va a observar, se va a la situación como tal, ¿no? Y usted va a realizar una observación natural. ¿Por qué entonces la observación es tan importante dentro de lo que son los métodos psicométricos? Porque se preguntarían, bueno, pero si vamos a trabajar con test, si vamos a aprender a hacer test, ¿cómo se corrigen? ¿Cuál es la utilidad de saber observar? Como le decía al inicio, cuando yo aprendo a observar un determinado grupo, yo puedo entonces determinar cuáles son los instrumentos psicométricos. Por ejemplo, si estamos en una organización, una empresa manufacturera, por ejemplo, y hay un taller, hay un almacén, hay una gerencia, o sea, hay una serie de departamentos, pero resulta que en el taller donde se ensambla el producto, ajá, desde hace un mes se está dando una situación que los empleados llegan tarde, que los pedidos no salen a tiempo, que los proveedores llegan y no consiguen con quién conversar para estar allí, que llegan a buscar el material, hay retrasos en el material, que se han dado incluso conflictos entre la parte gerencial y los trabajadores. Y a usted como psicólogo organizacional o psicólogo especializado en el área ocupacional le van a decir, mira, está pasando esta situación. De hace un mes para acá pasa esto, y le empiezan a dar todo lo que yo le estoy explicando, se lo están diciendo. ¿Sí? Pasa esto, esta situación así, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasará? O sea, vamos a averiguar. Entonces, empiezo a ver, una vez que yo hago la observación, hago el registro de cuáles son las conductas que se están dando, entonces yo ahí voy a determinar, voy a trabajar con clima organizacional. Entonces, cuando busco el instrumento de clima organizacional, resulta que el clima organizacional me habla de infraestructura, me habla de condiciones laborales, me habla de motivación, me habla de comunicación, me habla de liderazgo, me habla de muchas cosas. Pero resulta que hay varios aspectos allí que a mí no me interesa medir porque no están en la situación problema. ¿No? Entonces me voy y busco otro instrumento de satisfacción laboral, o compromiso organizacional, o dentro de lo que es la interacción laboral. Entonces yo puedo determinar, una vez que yo he observado y he podido identificar qué es lo que está sucediendo, poder realizar la búsqueda del instrumento psicométrico. Ahora, si no consigo un instrumento que me mida, o sea, porque el clima organizacional mide comunicación, ¿ajá? Y mide interacción, pero resulta que hay otros problemas que el clima organizacional, el ELCO, por ejemplo, no mide. De yo voy a aplicar un instrumento con varias dimensiones que solamente me van a servir dos. Y resulta que tiene 6 dimensiones, entonces las otras 4 no tienen problema, pero hay 2 que sí. Entonces yo no puedo usar ese instrumento porque voy a tener una información que es irrelevante para el momento de la investigación, ¿no? Si yo estoy trabajando con un grupo de docentes, un grupo de adolescentes, ¿eh? Yo tengo que poder determinar las conductas que se están generando, las conductas, situaciones, cuál es el problema para poder establecer si es que hay algún tipo de situación que se está generando, entonces cuál es el instrumento psicométrico más adecuado. Si no consigo el instrumento psicométrico, como ya ustedes vieron psicometría, ustedes pueden elaborar el instrumento tomando en cuenta la situación problema, crean sus preguntas,
ven cuáles son las conductas que se están generando, ya sea una escala de medición, un baremo de corrección, y ahí sí va usted directo a conocer qué es lo que está pasando, ¿no? Porque además cuando nosotros estamos dentro de lo que es la evaluación de un paciente, acuérdense que nosotros no solamente evaluamos simplemente los procesos cognitivos, nosotros estamos evaluando todo lo que es la interacción familiar, la interacción social, la interacción en diferentes áreas de la persona. Y ahí entonces vienen las preguntas, viene ese proceso de intercambio entre el paciente y el terapeuta, donde entonces yo voy a obtener una serie de conductas en el área conductual, en el área cognitiva, en el área emocional, que me van a permitir a mí poder establecer entonces cuáles son los instrumentos psicométricos, incluso si estoy trabajando con proyectivos, puedo seleccionar también cuáles son los instrumentos cuando vean proyectivo el próximo trimestre, poder establecer también cuáles son incluso hasta los test proyectivos que yo podría utilizar para determinadas poblaciones o para determinadas características. Si estoy haciendo una selección de personal, ¿ya? Y le dicen a usted, mire, yo necesito seleccionar determinadas personas para determinada área, señor. Entonces, una vez que usted tiene claro qué es lo que la empresa quiere, pues, y la empresa le está solicitando un personal con unas características particulares, que tenga resolución de problemas, resolución de conflictos, que tenga agilidad mental, que tenga todo eso. Aquí vamos a trabajar, por ejemplo, cuando estemos trabajando test de inteligencia, vamos a ver el test de Toulouse, el test de Bourdieu, que miden, que son test no verbales, pero que miden agilidad mental, capacidad de raciocinio, pensamiento abstracto, pensamiento concreto, nos miden todo eso, ¿no? Entonces, pero si yo no tengo claridad en el grupo, ¿ah? Y claridad en cuanto a lo que la organización quiere y para qué lo quiere, ¿ah? Y cómo lo voy a realizar, cómo entonces voy yo a seleccionar un instrumento psicométrico, ¿eh? Entonces, por eso la observación natural, a mí me interesa que en este momento comiencen ya a hacer eso, ¿eh? Porque ya están a un paso de las intervenciones, si no es que alguno ya está más avanzado y está en intervenciones, y va a tener que hacer un diagnóstico. Y un diagnóstico se hace a través de la observación natural, ¿no? Yo converso incluso con las personas, con los encargados, con los pacientes, pero una cosa es que yo converse y otra cosa es lo que yo observe. Yo puedo observar rasgos ansiosos, rasgos depresivos, si hay algún tipo de disfuncionalidad en cuanto a todo lo que es el área cognitiva y emocional, en cuanto a la resiliencia. O sea, yo puedo entonces, la observación, el tener ese ojo, esa capacidad de poder diferenciar conductas, de poder diferenciar pensamientos, cogniciones, esa observación natural que yo estoy haciendo me va a asegurar a mí el éxito de la intervención terapéutica que yo voy a realizar, ¿no? Y por eso es un proceso sencillo, pero es un proceso que debemos nosotros como psicólogos acostumbrarnos a realizar, ¿no? Entonces, por eso iniciamos este estudio de todo lo que son los métodos psicométricos, despertando ya, o sea, despertando esa observación, moviendo esas neuronas, esa capacidad que tenemos de análisis y de raciocinio, de poder identificar todo lo que ustedes han aprendido en cuanto a procesos cognitivos, en cuanto a psicopatología de la adultez, si ya vieron psicología de la niñez, o sea, todo eso que ustedes tienen ahí en la cabeza, eso es lo que yo necesito que ustedes muevan. O sea, ese conocimiento no solamente es teórico, ahora es un conocimiento que les va a generar práctica y agilidad como futuros profesionales de la psicología. ¿No? ¿Entendido? Sí, profe, todo claro. Ok, señor. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe, todo quedó claro y preciso. Ok. Ok, Profe, no. profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Bueno, no sé si estaba muy fuera de contexto, pero usted cuando daba el ejemplo de que, bueno, nosotros tenemos que, hay muchos instrumentos, muchos test, y cuando vamos a seleccionar uno, ahora yo me pregunto, ¿dónde ubico yo todos esos instrumentos? Porque ahorita es que yo los estoy, o sea, yo escucho varios que usted nombró, no los conozco ninguno, entonces se supone que ahorita me queda un largo camino por conocerlos, pero ¿dónde los ubico? ¿Dónde los encuentro? Porque
Yo supongo que eso no están así, por así, en la red o en internet. Hay algunos que están en la red, hay algunos que están Ah, en tecnología, en universidades, hay otros que están en páginas específicamente sobre medición psicológica, puedes conseguir algunos. ¿Eh? Hay otros que los puedes conseguir pagos, hay que pagar. ujú. Ah, ok. Y su uso está restringido, entonces hay que pagar por tener el instrumento. ¿Sí? Pero en general, sí, sí, cuando uno está haciendo búsquedas de instrumentos, se va a trabajos de investigación, también puede ser. ¿Eh? Sí, Ah, te vas a ok. trabajos de investigación, universidades, te vas a los repositorios, las bibliotecas, y empiezas a ver las distintas tesis de grado, trabajos de grado en psicología, en el posgrado, y ahí empiezas a familiarizarte con muchos instrumentos. Ah, no, mira, y buscas en la red y resulta que, bueno, es un instrumento que no es pago. ¿Ah? Lo que hay que estar pendiente es que lo que yo voy a descargar de internet sea un manual que tenga derechos de autor, que tenga un editorial, que tenga los nombres de los autores, porque te vas a conseguir manuales. No, porque llegó y Pedro, bueno, dijo que iba a hacer un manual de resiliencia y lo hizo él. Ajá. No, eso no es así. O sea, hay manuales específicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a buscar, empieza a darse cuenta, no voy a revisar tal trabajo, busca un artículo científico, una revista y te vas a Google Académico, por ejemplo. Google Académico puedes conseguir muchas cosas, artículos sobre ciertos trastornos o ciertas particularidades. Entonces tú dices trabajo sobre resiliencia en adolescentes, ¿no? Y te van a aparecer artículos de revistas científicas que están publicados, son revistas reconocidas en el campo científico, y ahí te dice, usé el instrumento tal, ¿ah? Diseñado por fulano de tal, tal, en el año tal, validado de esta manera, la confiabilidad se hizo de esta manera. ¿Ah? Entonces ya tú tienes la seguridad y tú buscas el instrumento y lo puedes conseguir en la red. ¿Ah? Entonces, cuando tú ves que es la misma información, la puedes entonces contrastar, ¿no? Y así como hay otros, entonces los colegios de psicólogos, ajá, en algunos colegios también venden ciertos instrumentos que no son accesibles al público como tal, ¿no? Sino que los colegios adquieren los derechos de poder venderlos, ¿no? Pero esos son ya instrumentos muy específicos como tal. Pero en general se consiguen en las web de psicología, ¿no? Y bueno, esa es la idea, que vayan conociendo, que Gracias, vayan profe. dando un punto más en la carrera. Señor, señor. Y bueno, ya estamos en un trimestre 9, señor. Bien, profe, me imagino que cuando suba la tarea, pues nos va a dar todas las indicaciones respecto a la observación. Es decir, el tiempo que vamos a estar realizando la observación, bueno, será 60 minutos, 90 minutos, 30 minutos. Tú la vas a- Observación tú la vas a hacer como tú quieras, cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, los días que tú quieras. Acuérdate que una de las cosas que dice allí es que hagamos una práctica, o sea, paciencia. A lo mejor el primer día que yo hice la observación, porque estaba muy apurado, nervioso, no, a lo mejor no sabía cómo hacerla, entonces la voy a hacer al siguiente día otra vez. Tú puedes hacer 2, 3, 4 observaciones o puedes hacer 2. Y en 2 te vas a dar cuenta que ya conseguiste lo que andabas buscando. O puedes hacer más. Puede durar 1 hora, puede durar media hora, puede durar 3 horas. O sea, eso es natural. O sea, es un proceso natural de observación conductual. ¿Sí? Entonces, Perfecto. todo es relativo al contexto, al ambiente, al grupo que tú quieras observar. Si a ti se te facilita un grupo y tú lo vas a tener accesible las 24 horas del día o por lo menos todos los días tienes acceso a ese grupo, ¿no? Tú puedes observarlo 1 hora diaria, ¿no? 1 hora, 2 horas, ¿no? Dependiendo de tu trabajo, de tu tiempo, de tu disponibilidad. O sea, tú te planificas también y haces la observación natural, ¿no? ¿Eh? Y luego todo esto lo vamos luego de haber terminado todo ese proceso, por lo que entendí, lo vamos a pasar a un formato específico que usted nos facilitará, ¿cierto? Sí, yo le voy a dar el formato, para que todos tengan el mismo formato, y no se confundan, es un formato sencillo, ajá, pero que
contenga la información que se requiere. ¿Sí? Incluso yo les doy la libertad también de que tú decidas cómo vas a medir la conducta. O sea, tú vas a decir la escala, presente, ausente, alta, moderada, baja, muy alta, muy baja. O sea, tú decides cómo la vas a medir, porque no podemos establecer una escala hasta que yo no conozca el grupo. Yo no voy a decir, yo voy a medir alto, moderado y bajo, pero resulta que es que la conducta, no hay conducta alta, sino que hay conducta que se repite o no se repite, ¿sí? Entonces yo no puedo usar una escala que me va a medir intensidad cuando lo que yo estoy viendo es frecuencia, o sea, se presenta siempre, algunas veces o nunca, señor. ¿Ah? Entonces, para eso necesito yo observar el grupo, ¿eh? Y tener una idea de qué es lo que yo voy a observar. Entonces, hasta eso lo pueden ustedes decidir. Si lo van a hacer de sí o no, de siempre, algunas veces nunca, alto, bajo, moderado. O sea, eso lo deciden ustedes porque ustedes son los que van a observar el grupo. Y ustedes son los que necesitan saber qué conductas son las que van a observar y van a medir sobre todo. ¿Señor? Está bien. ¿Señor? Y Diga, Jessica. Jessiré. Profe, y en el caso que usted estaba explicando que si la observación se hace desde un parque, ya cambiaría el grupo porque no todas las veces van las mismas personas al parque, digámoslo así. Pero acuérdate que si yo voy a un parque, yo voy a observar los niños en el parque. ¿Eh? O sea, Ok, es una observación espontánea y natural. O sea, yo no es que voy a decir, no, yo voy a observar a este niño. Ahora, si tú vas a observar a unos niños en particular, que fuera el caso contrario de que tú estuvieses en un colegio, ¿eh? ¿Eh? Los, los mismos. Ahí sí tú vas a decir, bueno, son los mismos niños, yo voy a observar cuáles son sus conductas. Ahora, si tú estás en un parque, tú vas a generalizar cómo se comportan los niños en el parque, ok, ¿sí? O las ok, mamás de los niños en el parque, ya, ¿sí? ya, ya entendí. Autorizado, imagínate tú. ¿Cuándo? Sí, sí. Entonces no voy a buscar el mismo de ayer. Sí. No. Entonces yo voy a observar los Niños, motorizados sí, en general. determinada calle, determinada avenida X, donde sea que yo voy a determinar cuál es el comportamiento de esos, de los motorizados que pasan por ahí. ¿Ya? Ok, Entonces, muchas gracias, profe. es natural. Entonces, Ok. es importante que entonces lo vayan por eso, el saber definir objetivos y qué quiero observar, ¿sabes? Entonces, no por eso cuando yo veo el grupo lo identifico, bueno, que si yo tengo la oportunidad de verlo antes de comenzar a hacer el registro, entonces yo puedo tener una idea. O si quiero ir 2 o 3 veces, entonces puedo entonces incluso hasta cambiar. La primera vez tuve una percepción, la segunda vez tuve una claridad un poco más amplia de qué era lo que quería observar, y como es natural, o sea, no es algo estático, porque vamos a observar personas y las personas cambian, entonces pueden entonces darse situaciones, no, la primera vez estaba así como no muy clara de qué era lo que iba a observar, ahora sí ya me voy a centrar en esto. Entonces por eso se sugiere que se hagan varias observaciones, por lo menos 2 o 3. ¿No? Chévere, chévere. Ajá, exacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, otra vez. Quería preguntarle, básicamente vamos a observar es conductas. Conducta, sí, señor. Ok. Sí, porque es un registro conductual que vamos a hacer. Acuérdate que tú no estás interactuando con las personas para saber qué piensan o qué sienten. Ajá, ¿sí? Tú simplemente estás observando. Entonces, yo no puedo observar el pensamiento, ¿sí? Si no interactúo con la persona, o no tengo algún tipo de contacto con ella, yo no puedo identificar cómo es el tipo de pensamiento, cuál es la emoción que está generándose en determinada situación, porque para eso necesito generar interacción. Recuerda que la observación natural es incógnita, o sea, tú vas a estar ahí casi que invisible. Sí. En esta evaluación, sí. Entonces, por eso, entonces, es conducta, ¿no?
Gracias, profe. Señor. Está bien. Bueno, Peggy. No, que estaba colocando que todo ok, profe, que la pregunta que comentó la compañera está bien. Ok, no, sí, chévere. Bueno, no habíamos tenido interacción antes, con los demás sí. Con Desiree, Gabriela, Naifera, todos los Anjoli está por aquí también. Anjoli pregunta mucho y no ha preguntado nada. Dice, dice, yo los conozco. Dice, Sí, bueno, con las mejores expectativas, porque ya tenía comentario de algunos de los compañeros que están en la sección. Me dijo, no, el profesor explica, hace seguimiento de las clases. Ah, perfecto, porque hay unos profes que no, o sea, no es por hablar mal, pero hay unos profes que dan una que otra clase, entonces uno se siente así como a veces como solo en este proceso. Entonces es bueno que también haya procesos de acompañamiento, ¿no? no, sí, sí, claro que sí. Los muchachos saben que siempre que escriben yo les respondo. Sí, señor. Gracias, Sí, profe, sí, gracias. profe. Igual, Excelente, de verdad. igual que en psicometría, o sea, la tarea va a estar abierta desde este fin de semana hasta el próximo fin de semana. Perfecto, profe, perfecto. Van a tener 8 o 9 días y en esa semana pueden preguntar todo lo que quieran. Respondo. Sí. Ajá. Porque la idea es, como les dije, la idea es generar aprendizaje, no generar susto. Sí. Sino que bueno, que aprendan y sobre todo que comiencen a pensar como psicólogos, que es lo que me interesa. Señor. Gracias por la clase, profe. Del concepto, de la cosa, o sea, entrénense ya como psicólogos. Sí, señor. Vayan a... Bueno, por hoy no tengo preguntas. Vamos a ver en el transcurso de la semana cuando ya me aplique a lo que realmente vamos. No, sí, no va a ver quién es bien simpático este proceso. Sí, bueno, y gracias siempre por estar presente y por acompañarnos. Ya nos conoce mucho de nosotros y nosotros a usted y de verdad que es bastante significativo que esté presente. Bueno, gracias por eso. Entonces, bueno, esa es la idea. Gracias a usted. Esa es la idea, que haya interacción y que haya producción de conocimiento también. Y bueno, ya más adelante van a ver toda la utilidad de todo lo que van a aprender, señor. Que es lo que yo espero. Como siempre les digo, profesionales de éxito, señor, en el área donde estén. Bueno, ya para la siguiente clase, ya a partir del segundo corte en adelante, ahí sí nos vamos a dedicar exclusivamente a instrumentos psicométricos. ¿Señor? Ajá. Sí. Ok, profe. Ajá. Profe, nos vemos la semana arriba. Esta semana no nos vemos porque es la semana de la evaluación, ¿cierto? Sí, esta semana no. Profe, pero la actividad todavía no la ha publicado, ¿verdad? No. Vamos a dar la asesoría hoy y ya para el viernes eso está listo. Sí, señor. Ok, es un trabajo escrito, dice aquí. Escrito, porque necesitas enviar el formato. O sea, la materia es individual, no es como en psicometría que trabajábamos en pareja. Está individual totalmente. Sí. Ok. Cada quien debe aprender a manejar la información. Señor. Chévere, bueno, profe, muchas gracias. Aquí ya son que las 11 de la noche. Ya eso es todo lo de hoy, ¿verdad? Sí, sí. Ok, profe, muchas gracias. Chao. Profe, disculpe, ¿esta clase queda grabada? Jadi la está grabando. Ajá. Y después, bueno, él la puede compartir por el foro de socialización. Sí, gracias. Ok. Ajá. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Hasta luego. Cuídense. Seguimos en contacto y bueno, desde ya muchos éxitos en la materia. Bueno, Gracias, profe. Gracias, Adi. Muchas gracias, profesor. Todo aparentemente parece ser muy práctico, muy sencillo. Esperemos que cuando vayamos a la ejecución se nos haga igual. Gracias. Claro que sí. Horrorosamente. La verdad es que sí. Van a aprender bastante. Bueno, nos vemos pronto entonces. Éxito y cuídense. ¿Listo, Jadi? ¿Podemos cerrar? Sí, profe, listo, ya cierro la grabación. Feliz tarde para todos. Ok, feliz tarde para todos. Gracias.
Tú eres el encargado de grabarlo para colgarlo después. Sí, lo que pasa es que la universidad ahorita